La clase de hoy es un repaso o una introducción a la relatividad especial, en particular a las motivaciones históricas que dieron lugar a la teoría de Einstein, o a esta parte de la teoría de Einstein, que llamamos relatividad especial. Como ustedes saben, el nombre de la teoría proviene del principio de relatividad, que es un principio que se remonta a la época de Galileo, y que básicamente dice que las leyes fundamentales de la física se satisfacen en todos los sistemas inerciales, es decir, que no hay privilegio entre los sistemas inerciales, y lo que eso significa es que el estado de movimiento de un laboratorio, de un sistema, de un referencial, no es detectable. Es decir, la idea del movimiento absoluto no es una buena idea en física. Sí son detectables los movimientos relativos, podemos interactuar entre dos laboratorios y verificar que hay movimiento relativo entre ambos, pero de ninguna manera podríamos decir que uno está en reposo y el otro se está moviendo. Esa idea de estado de movimiento absoluto y de reposo absoluto carecería de significado de acuerdo al principio de relatividad. Y esto es así porque, bueno, si las leyes fundamentales de la física son las mismas en todos los referenciales inerciales, entonces no hay manera de reconocer el estado de movimiento del laboratorio mediante un experimento que se haga en ese laboratorio. Por ejemplo, si yo tengo, si tengo en la mano una moneda y la suelto, la dejo caer con velocidad inicial 0, la moneda cae a mis pies en un cierto tiempo. Si hago ese experimento sobre la Tierra o lo hago sobre un avión, el resultado va a ser el mismo. El tiempo de caída va a ser el mismo si ignoramos la pequeña diferencia en la aceleración de la gravedad que puede haber por el cambio de altura, pero eso es insignificante. La moneda va a caer a mis pies si la dejo caer con velocidad 0 en el avión o en la Tierra. Y entonces ese experimento mecánico, en este caso, no nos revela el estado de movimiento del sistema de referencia. La primera ley de la dinámica es un ejemplo sencillo de lo que estamos diciendo. Dice que un cuerpo libre de fuerzas se mueve con movimiento rectilíneo y uniforme, y claramente si lo hace en un sistema inercial, lo hará en cualquier otro, con otra velocidad, pero también con un movimiento rectilíneo y uniforme. Bueno, entonces, la pregunta que nos queremos hacer de cara a cómo nace la relatividad de Einstein es si las leyes del electromagnetismo son leyes fundamentales en este sentido que estamos diciendo aquí en el principio de relatividad. Esto es, ¿se pueden o no utilizar las leyes de Maxwell en todos los sistemas inerciales? Bueno, vamos a tratar de responder esta pregunta con el siguiente experimento pensado. Lo que vemos acá a la izquierda son dos hilos, uno que está cargado, que tiene una densidad de carga distinta de 0, es el hilo de abajo. Estoy pensando en esta situación, después vamos a pasar a la situación de la derecha. Tengo un hilo con una densidad de carga distinta de 0, y también con una densidad de corriente distinta de 0. El hilo superior, en cambio, tiene densidad de carga nula, porque hay tanta carga negativa como positiva. Estamos pensando que estas carguitas que hemos dibujado acá son del mismo valor absoluto, están a igual distancia, y por lo tanto la densidad de carga neta es 0. Pero tiene también una densidad de corriente. Entonces vamos a aplicar las leyes de Maxwell, en este caso son leyes de la electrostática y la magnetostática, nada más, en este referencial, para averiguar cuál es la interacción entre estos dos hilos. Y bueno, siendo que el hilo de arriba tiene densidad de carga 0, no habrá entonces interacción electrostática. Pero siendo que los dos hilos tienen una corriente de igual sentido, habrá entonces una atracción magnetostática. Muy bien. Ahora, si hacemos un cambio de sistema de referencia y pretendemos aplicar las leyes de Maxwell en el nuevo sistema de referencia inercial,
nos vamos a ver en un problema. Acá hay un sistema de referencia, un nuevo sistema de referencia obvio, que sería el de subirnos al movimiento de las cargas positivas. Esa es la situación que está dibujada a la derecha. Entonces, en este nuevo sistema de referencia inercial, las cargas positivas en ambos hilos están en reposo y las cargas negativas se mueven hacia la izquierda con la misma velocidad, pero con sentido opuesto que tenían las cargas positivas en el primer referencial. Nuevamente intento aplicar las leyes de la electrostática y la magnetostática en este otro referencial, y voy a decir, como el hilo superior está descargado, tiene densidad de carga neta igual a 0, no hay posibilidad de interacción electrostática con el hilo de abajo. Y además, como el hilo de abajo no tiene densidad de corriente, no hay posibilidad de interacción magnetostática con el hilo de arriba, que sí la tiene. Por lo tanto, aplicando las mismas leyes del electromagnetismo, pero en otro laboratorio, llegaría a la conclusión de que no hay interacción entre estos dos hilos. Entonces, como ese resultado sería un resultado absurdo, porque no puede ser que en un sistema de referencia vea una interacción y en el otro no la vea, tenemos que preguntarnos de dónde aparece este resultado absurdo. ¿Aparece de que las leyes de Maxwell no se pueden utilizar en todos los sistemas de referencia inercial? Bueno, si fuera ese el caso, habría que decir, ¿y en cuál sistema de referencia podemos utilizarla? ¿Y por qué razón física ese sistema de referencia estaría privilegiado frente a los demás? Bueno, esa sería una posibilidad. Otra posibilidad sería la de enjuiciar algunas hipótesis que subyacen en la formulación de este problema, y esas hipótesis, por lo menos acá vemos claramente que hay dos cosas que fueron supuestas. Que al pasar de un sistema de referencia a otro, las distancias no cambian. Fíjense cómo están dibujadas las cargas en un sistema y en el otro. Las distancias no han sido modificadas. Otra hipótesis también evidente es que las cargas no fueron modificadas, lo cual nos permitió decir, combinando ambas cosas, que el hilo de arriba continuaba siendo neutro eléctricamente. Bueno, muy bien. Entonces, estas cuestiones también tendrían que ponerse bajo la lupa. Y esta idea de que las distancias no cambian es una creencia que tenemos acerca de las propiedades del espacio, una creencia que está muy arraigada, que convive en nosotros y que además está en la base de la construcción de la mecánica clásica, porque está en las propias transformaciones de Galileo que usamos para pasar de un sistema de referencia inercial a otro. Entonces lo que vamos a tratar de hacer para avanzar hacia la teoría de Einstein es revisar esta creencia que tenemos en distancias y tiempos absolutos. Es decir, en distancias y tiempos, vamos a ver que los tiempos también van a estar acá en juego. Por ahora en la figura que vimos en la diapositiva anterior solo entró en juego la creencia en que la distancia era absoluta, que no cambiaba al pasar de un sistema de referencia a otro. También se dice que la distancia es un invariante en esas situaciones. Y si yo digo que una cantidad, en este caso la distancia, tiene el mismo valor en dos sistemas de referencia distintos, se suele llamar esa cantidad un invariante, que no tenemos que confundir con una cantidad conservada. Una cantidad conservada es cuando en la evolución de un sistema, en un mismo sistema de referencia, pero a medida que el sistema evoluciona en el tiempo, hay una magnitud que se mantiene constante en el tiempo. Lo que estoy hablando ahora es de invariancia, es decir, una misma magnitud evaluada en dos sistemas de referencia distintos que tiene el mismo valor en ambos. Entonces vamos a revisar esta creencia en distancias absolutas que va a derivar también en que los tiempos sean absolutos y que está ya metida dentro de las transformaciones de Galileo. Queremos desentrañar esta cuestión porque a menudo cuando nos enseñan las transformaciones de Galileo
en los cursos elementales de mecánica, parecería que no hay ninguna hipótesis involucrada en ellas, solamente un juego geométrico entre distancias, una suma o resta de distancias, y punto, sin ninguna otra hipótesis adicional acerca de la naturaleza del espacio. Entonces vamos a tratar de desentrañar dónde está esa hipótesis sobre la naturaleza del espacio. Aquí tenemos la situación típica para poner en práctica las transformaciones de Galileo. Dos sistemas de referencia, S' y S, con un movimiento relativo uniforme a una velocidad v. Sin rotación entre los sistemas, es decir, la orientación de S' no cambia respecto de la de S, y normalmente se los toma igualmente orientado, aunque eso no es estrictamente necesario, y se suele usar la dirección del movimiento relativo como la dirección del eje X de ambos sistemas. Entonces se dice lo siguiente, voy a usar solamente el eje X porque en esta cuestión lo único que importa es el eje orientado como el movimiento relativo, así que por ahora voy a suprimir los ejes Y y Z. Entonces tenemos el origen del eje X del sistema S', que se llama O', el origen del eje X del sistema S, que se llama O. Quiero ubicar la posición de un punto P, quiero dar las coordenadas del punto P en ambos sistemas y relacionarlas entre sí. Entonces digo, bueno, lo que se ve en la figura es que la distancia que va desde O hasta P es igual a la distancia desde O a O' más la distancia de O'P. O lo que es lo mismo que la distancia de O'P es igual a la distancia OP menos D o O'. Bueno, esto que es el punto de partida para las transformaciones de Galileo, ahora lo queremos examinar con un poco más de cuidado. Y entonces vamos a decir lo siguiente. Como estamos dispuestos a abandonar la creencia en que las distancias son invariantes, una relación de este tipo entre distancias, tenemos que decir que tiene sentido solo si las tres distancias que están acá en juego se evalúan en un mismo referencial. No importa si es S o si es S', pero si las distancias estamos dispuestos, si es necesario, a abandonar la creencia en la invariancia de distancia y que por lo tanto una distancia medida en S no tenga el mismo valor en S', entonces tenemos que decir que esta igualdad, esta relación entre estas tres distancias, habrá de ser válida si usamos todas las distancias medidas en S o todas las distancias medidas en S'. Entonces, con ese cuidado en mente, decimos ahora lo siguiente. Lo que llamamos la coordenada X, las coordenadas cartesianas son distancias. ¿Qué es la coordenada X del punto P? Es la distancia desde O a P medida en S. ¿Y cuánto vale la distancia entre los dos orígenes de coordenadas, de O'? Bueno, como el movimiento de O' respecto de O se hace a velocidad v, y suponiendo que a t igual 0, O y O' coincidían, entonces esta distancia vale v por t, con el tiempo t del sistema S, porque estoy midiendo la distancia O' en S, porque decidí medir la distancia OP en S, y por eso la voy a reemplazar por X. Entonces reemplazo DOP por X, DO' la reemplazo por V por T, ¿y esto a qué es igual? Es igual a DO'P medida en S, porque las otras dos distancias fueron medidas en S. Ahora bien, no puedo sustituir DO'P por X', como hacemos habitualmente en las transformaciones de Galileo, porque X' no es DO'P medida en S, es DO'P medida en S'. Ahora, si nosotros creemos en distancias absolutas, independientes de los referenciales, como se cree en la física clásica, esa sustitución sería la adecuada. Si DO'P medido en S o medido en S' tiene el mismo valor, bueno, medido en S' vale X', eso es igual a la distancia DO'P medida en S, puedo reemplazar entonces en el primer miembro por X', y llego entonces al resultado de la transformación de Galileo. Pero entonces que quede claro que las transformaciones de Galileo suponen que las distancias son absolutas,
o invariantes. Y en realidad nuestra experiencia cotidiana parece indicar que eso es cierto. No hay nada en nuestra experiencia cotidiana que nos diga que no es cierto. Sin embargo, debemos advertir lo siguiente, que acá estamos pasando de un sistema de referencia a otro movimiento relativo, y la verdad que nuestra experiencia cotidiana, con respecto a pasar de un sistema de referencia a otro, solo abarca una gama de velocidades relativas muy limitada. Como ustedes saben, en algún momento vamos a hacer entrar en juego la velocidad de la luz, y cualquier velocidad relativa que usemos en nuestra vida cotidiana es mucho menor que la velocidad de la luz. De manera que es probable que nuestra experiencia cotidiana no sea una buena consejera para decidir si las distancias son invariantes o no son invariantes. La creencia en distancias absolutas, que nos lleva a esa transformación de Galileo, también afecta el carácter del tiempo. Fíjense, si esta es la transformación de Galileo que llamaremos la transformación directa, la que nos lleva de las coordenadas en S a las coordenadas en S', entonces la transformación inversa, la que nos pasa de coordenadas de S' a S, debería verse exactamente igual, salvo por el cambio del signo de B. Porque si así no fuera, habría un privilegio de S sobre S' o de S' sobre S, para que los dos sistemas inerciales, S y S', estén en pie de igualdad. Las dos transformaciones, la directa o la inversa, tienen que tener la misma forma. El único cambio que se debería esperar es el cambio del signo de B, porque efectivamente si S' se mueve hacia la derecha respecto de S, entonces S se mueve hacia la izquierda respecto de S'. Entonces la transformación inversa se tiene que ver así, y fíjense que si reemplazamos X' de la primera ecuación en la segunda, si reemplazamos entonces aquí X menos B por T, X con X se simplifica y me queda que 0 es igual a B por T' menos T, a B que multiplica a T' menos T. Por lo tanto, el resultado es que T es igual a T'. Esto es, si las distancias son absolutas, también los tiempos han de ser absolutos y viceversa. Y también nuestra experiencia cotidiana parece confirmar que los tiempos no dependen del referencial. De hecho, usamos esa creencia en tiempos absolutos cuando establecemos citas con viajeros. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, yo tengo que ir a buscar a un pasajero que toma un vuelo en Buenos Aires y viaja, bueno, digamos, a Tierra del Fuego. Entonces, yo estoy en Tierra del Fuego y este pasajero me avisa antes de que el avión despegue, me dice, bueno, estoy despegando, el vuelo dura 3 horas, dentro de 3 horas tenés que estar ahí en el aeropuerto para irme a buscar. Transcurre el vuelo y el viajero, en su reloj, mide efectivamente 3 horas, verifica que el vuelo dura 3 horas, que pasaron las 3 horas en el momento en que el vuelo está aterrizando en Tierra del Fuego. Y yo, que también tomé con mi reloj el tiempo cuando me llamó, veo que el avión está aterrizando, según mi reloj, 3 horas después de esa llamada. Es decir, el tiempo transcurrido en 2 laboratorios diferentes, el del avión y el de tierra, parece ser el mismo. Es decir, que los tiempos son invariantes, que medidos en un sistema de referencia y en otro dan lo mismo. Bueno, nuevamente acá hay que señalar lo mismo que ya dijimos, que la experiencia cotidiana puede ser una mala consejera, y que todo esto puede ser que funcione bien para velocidades relativas suficientemente bajas, entonces. Bueno, la creencia en distancias absolutas lleva finalmente a lo que llamamos la adición galileana de velocidades. Fíjense lo siguiente, yo tengo entonces esta relación para las coordenadas de posición, x y x', y esta relación para los tiempos. Si yo diferencio, me queda diferencial x' igual diferencial x menos b diferencial t, acá me queda diferencial t' igual diferencial t. Si hago el cociente, me queda que diferencial x'
que la derivada de x' respecto de t' es igual a la derivada de x respecto de t menos b. Esto es, me queda que la velocidad en x, por lo menos en este caso estamos trabajando solo con la coordenada x, la componente x de la velocidad, medida en el sistema primado, es igual a la componente x medida en s menos b. Esto es lo que se llama el teorema de adición de velocidades de Galileo. Y lo que indica también es que en las transformaciones de Galileo no hay una velocidad invariante. Cualquier velocidad u, al ser transformada a otro sistema, cambia, y cambia de esta manera. Podría decirse que la única velocidad invariante galileana es la velocidad de infinito, porque si u fuese infinito, bueno, no importa cuánto sumemos o restemos, el resultado va a ser también infinito. Para cualquier velocidad finita relativa entre S' y S, U' será infinito también. Si seguimos derivando de esta misma manera, obtendremos en el paso siguiente que las aceleraciones son invariantes galileanos, que tienen el mismo valor en S' o en S. Bueno, entonces, en la dinámica de Newton, en la dinámica clásica, las leyes fundamentales cumplen el principio de relatividad ante transformaciones de Galileo, deberíamos decir, porque para saber si una ley cumple o no el principio de relatividad, esto es que esa ley no cambie al pasar de un sistema de referencia inercial a otro, tenemos que saber de qué manera vamos a transformar las coordenadas cuando pasemos de un sistema inercial al otro. Y bueno, si usamos las transformaciones de Galileo para ese proceso, tenemos lo siguiente. Tomemos, por ejemplo, fuerza igual masa por aceleración, la segunda ley de Newton. ¿Por qué esta ley no cambia ante transformaciones de Galileo? Bueno, porque por un lado, del lado de la izquierda, las fuerzas fundamentales de la mecánica, la fuerza de atracción gravitatoria y otras fuerzas, en general las fuerzas que provienen de potenciales, son fuerzas dependientes de distancias. Y la distancia es un invariante galileano, como hemos dicho, es parte de nuestra creencia sobre las propiedades del espacio y del tiempo, que las distancias no cambian. Por lo tanto, si las fuerzas dependen de distancia, las fuerzas no cambian. El miembro de la izquierda, en esta segunda ley de Newton, es un invariante galileano. El miembro de la derecha también lo es por su parte, porque la aceleración, como dijimos recién, es un invariante galileano. Por lo tanto, cada miembro de esta ley, por separado, es un invariante galileano y no cambia al pasar a otro sistema de referencia, con lo cual la misma ley sigue siendo válida en otro sistema de referencia inercial. Pero, veamos, las leyes de Maxwell parecen, por lo que vimos antes, no satisfacer el principio de relatividad ante transformaciones de Galileo. No lo satisfacen. Vimos que si pretendíamos aplicar las leyes de Maxwell en dos sistemas de referencia diferentes, llegábamos a un absurdo cuando usábamos para pasar de un sistema de referencia al otro las propiedades implícitas del espacio y del tiempo que están en las transformaciones de Galileo. En ese caso habíamos usado la invariancia de la distancia. Si usábamos la invariancia de la distancia para pasar de un sistema de referencia a otro, no era posible usar las leyes de Maxwell en los dos sistemas porque se llegaba a un absurdo. Es más, como ustedes saben, en el electromagnetismo la fuerza sobre una carga en movimiento es la fuerza de Lorentz, que depende de la velocidad de la carga. No es una fuerza que dependa de distancias, como son las fuerzas fundamentales de la mecánica de Newton. Entonces tampoco podemos esperar que la fuerza de Lorentz se comporte como se comportan las fuerzas de las interacciones fundamentales de la mecánica de Newton. Bien. Si avanzamos un poco más, podemos recordar que el electromagnetismo finalmente deriva en ecuaciones de onda para los campos eléctrico y magnético. Por ejemplo, aquí tenemos escritas las ecuaciones de onda en ausencia de fuentes, las ecuaciones de ondas libres, y en esas ecuaciones de ondas, tanto para E como para B, aparece escrita, como en toda ecuación de ondas, la velocidad de propagación de la onda.
La velocidad de propagación de la onda electromagnética, como ustedes ya conocen, es 1 sobre la raíz de mu0 por epsilon 0. Este valor, 1 sobre la raíz de mu0 por epsilon 0, resulta que cuando uno calcula con los valores que conocemos de mu0 epsilon 0, recuerden que en el Sistema Internacional de Unidades mu0 se elige, se le da un valor como una forma de definir la unidad de corriente, el ampere. Definido el ampere de esa manera, por elección de mu0, bueno, definido el ampere, tenemos entonces además la unidad de carga, que es el coulomb, que es ampere por segundo. Y con la unidad de carga podemos hacer un experimento de interacción electrostática entre cargas para determinar el valor de epsilon 0 experimentalmente. Y en ese experimento no hay ninguna onda, es un experimento electrostático. Pero bueno, una vez que uno combina lo eléctrico y lo magnético, cuando Maxwell completa la teoría del electromagnetismo, aparecen estas ecuaciones, y resulta que estos dos valores, mu0 y epsilon 0, se combinan de esta manera para dar la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas. Ahí Maxwell descubre que este valor coincide con el valor de la velocidad de la luz, que por entonces ya estaba bien medido. Y entonces Maxwell se da cuenta que la luz es una onda electromagnética. O avanza en la idea de que la luz es una onda electromagnética, porque en realidad lo único que tenía acá era que la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas coincidía con la velocidad de propagación de la luz. Pero Maxwell se anima a dar ese paso y dice, esto significa que la luz es una onda electromagnética. Bueno, nuevamente acá, en estas leyes de Maxwell así escritas, devenidas en ecuaciones de onda, nos enfrentamos al mismo problema. En estas leyes que estamos viendo aparece una velocidad, la velocidad de propagación de la onda electromagnética. Una velocidad finita. Las velocidades finitas, como dijimos, no son invariantes galileanos. Cambian al pasar de un sistema de referencia a otro. Por lo tanto, esta ley, así como está escrita, solo se podría usar en un solo sistema de referencia. ¿En cuál entonces? ¿O es acaso que las transformaciones de Galileo, que nos dicen cómo cambian las velocidades, están equivocadas? Bueno, ¿cuál era la posición de Maxwell frente a todo esto? Aquí estamos viendo la caligrafía de Maxwell, vean que acá hay unas integrales de superficie. Bueno, ¿cuál era la posición de Maxwell ante todo esto? Maxwell no se daba cuenta de estos problemas. Para Maxwell esto no era ningún problema porque ecuaciones de ondas ya existían en la física desde el siglo anterior. Las ondas de materia, por ejemplo, la onda de sonido, la onda de sonido es una onda de compresión, rarefacción en un gas, por ejemplo, ¿no? El gas se comprime, se expande, y esa perturbación se va propagando con una cierta velocidad que depende de las propiedades del medio en el cual se propaga el gas. Bueno, muy bien, entonces, si ya había ecuaciones de onda, ¿qué problema tenemos con estas nuevas ecuaciones de ondas electromagnéticas? Lo que Maxwell consideraba era que estas ondas electromagnéticas eran también ondas de materia que se propagaban en un material. Se trataba de una perturbación en un material que se propagaba, y que por lo tanto, esa velocidad que aparecía en las ecuaciones era la velocidad de propagación relativa al medio material, es decir, el propio medio material donde la onda de materia se propaga, era el que privilegiaba, por razones físicas, el sistema de referencia donde había que usar la ecuación de ondas. Es decir, era un privilegio de un sistema de referencia que no menoscababa el principio de relatividad. Era un privilegio por razones naturales. Más aún, el tema de la ecuación de onda, de materia, y en el caso particular de la onda de sonido que mencionábamos recién, es muy fácil llegar a esa ecuación de ondas partiendo de las leyes fundamentales de Newton,
que sí tienen invariancia galileana, y haciendo aproximaciones que son válidas en el sistema de referencia donde el medio material donde la onda se va a propagar está en reposo. Y entonces parándose en ese sistema de referencia donde el medio material está en reposo y con esas aproximaciones que decimos, aparece la ecuación de onda. Es decir, la ecuación de onda material es un subproducto de leyes fundamentales de la física que tienen invariancia galileana. Pero por habernos parado entonces en un sistema de referencia privilegiado, el sistema fijo al medio material donde la onda se propaga, que después aparezca una velocidad no nos sorprende, porque esa velocidad es la velocidad en ese sistema de referencia donde nos hemos parado. Y es por lo tanto la velocidad relativa al medio material. Ese es el valor que tiene esa velocidad, el significado físico, el de ser una velocidad relativa. Y resulta que las velocidades relativas son invariantes galileanos, porque la velocidad relativa es la diferencia entre dos velocidades de dos partículas, por ejemplo. Pero al hacer la diferencia en la transformación de Galileo, el menos b grande, que venía de la adición, en la diferencia de U1 menos U2, al pasar a U'1 menos U'2 se va. La velocidad relativa es un invariante galileano. Entonces, esa era la forma en que Maxwell veía a las ondas electromagnéticas. No había ningún problema, era, digamos, era física del tipo del que ya se conocía. Claro, todo esto está muy bien si es que sabemos cuál es el medio material en el que se propaga la luz, o las ondas electromagnéticas. Bueno, por aquel entonces la óptica ya había sido consolidada como una teoría ondulatoria que la había hecho Fresnel, la óptica física de Fresnel, y Fresnel suponía que la luz se propagaba en un medio material llamado el éter lumífero o luminífero. Y a partir de que Maxwell interpretó a las ondas electromagnéticas, interpretó que la luz era una onda electromagnética, bueno, entonces ese medio material de la óptica física, de la óptica de Fresnel, tenía que ser también el mismo medio material del electromagnetismo. Es decir, el medio material, que Maxwell llamaría el éter electromagnético, era también el éter luminífero de la óptica de Fresnel. Bueno, muy bien. ¿Dónde está ese medio? ¿Cómo se detecta ese medio? Porque si volvemos a las ondas de materia y a nuestro ejemplo típico que es el sonido se propaga tanto en un gas como en un líquido como en un sólido, pero déjenme tomar nuevamente el ejemplo de un gas. Entonces pensemos que tenemos una campana de vidrio y dentro de esa campana de vidrio ponemos algún elemento que emita sonido. Por ejemplo, ponemos un reloj despertador. Entonces el reloj empieza a sonar. Y si la campana de vidrio está bien sellada y con una bomba extraemos el aire, el sonido que se propaga en el aire va a dejar de propagarse y vamos a dejar de escuchar ese sonido desde afuera de la campana. Por lo tanto, está muy claro que hay un medio material que pudimos succionar con la bomba y que al retirar el medio material que necesitaba el sonido para propagarse, no hay más propagación del sonido. Es más, la velocidad de propagación del sonido se ve alterada cuando cambia la densidad del gas, la presión. Bueno. Sin embargo, ese objeto que está emitiendo el sonido dentro de la campana de vidrio todavía se sigue viendo. Quiere decir que la luz se sigue propagando. La bomba que fue capaz de extraer el aire no extrajo el éter electromagnético o luminífero. Entonces, a partir de observaciones como esta, y muchas de otro tipo también, por ejemplo, la luz se propaga por doquier en el universo, quiere decir que el universo está lleno de ese éter. En particular, los planetas del sistema solar se mueven en un mar de éter.
No debería haber un rozamiento con ese medio material que llamamos el éter y que iría frenando paulatinamente el movimiento de los planetas. Bueno, a partir de invocar que existía un medio material para la propagación de las ondas electromagnéticas, cada vez resultó más difícil entender las propiedades de ese medio material, que hacían que ese medio material era imposible de detectar de manera directa, no tenía ninguna consecuencia más que la de permitir la propagación de la luz. Bueno, si entonces el éter es un material tan difícil de detectar, al menos de forma directa, surgía otra posibilidad, para por lo menos decir, aquí está el éter. Que era lo siguiente, supongamos que fuéramos capaces de hacer una medición muy precisa de la velocidad de la luz. Si ese valor nos diera diferente a 1 sobre la raíz cuadrada de mu0 por epsilon 0, que es el valor que la velocidad de la luz tiene en el éter, si ese valor nos diera diferente en nuestro laboratorio, querría decir que nuestro laboratorio se está moviendo respecto del éter. Y entonces la diferencia entre esos dos valores, de acuerdo a la adición de velocidad de Galileo, sería el estado de movimiento de nuestro laboratorio respecto del éter. En algún sentido, como el éter tendría que estar en todo el universo, tendría que inundar todo el universo, ese movimiento, ese estado de movimiento de nuestro laboratorio respecto del éter, medido de esta manera, sería una suerte de movimiento absoluto, en el sentido de que el propio éter se convertiría en el sistema de referencia por antonomasia y todos los movimientos podrían referirse a él. Sería una suerte de movimiento absoluto. Sin embargo, los experimentos para medir velocidad de la luz, que son experimentos de índole interferométrico, algunos de ellos están mencionados acá abajo y los pueden ver en el apunte del que les hablé, jamás detectaron una diferencia de velocidad. Era como si la luz entonces tuviese la misma velocidad en todos los sistemas de referencia inerciales. Era como si las ecuaciones de Maxwell valieran en todos los sistemas de referencia inerciales, porque las ecuaciones de Maxwell vienen con la velocidad de propagación, y si yo estoy midiendo y si los experimentos no me detectan diferencia de velocidades, ¿cómo entonces lo que me están diciendo esos experimentos es que la velocidad de la luz es la misma en todos los sistemas de referencia? Bueno, tanto es así que esa invariancia de la velocidad de la luz está tan bien establecida experimentalmente que hoy en día, y a partir de 1983, este número que vemos acá fue adoptado por definición. Y habiendo hecho esto, el sistema internacional de unidades significa que las unidades de longitud y de tiempo, que hasta aquí considerábamos como unidades independientes, han dejado de ser consideradas independientes. Bueno, finalmente llegamos a 1905, hasta aquí estábamos en la segunda mitad del siglo XIX, y bueno, estas atribulaciones de los científicos a partir de las propiedades que debían atribuirse al éter para explicar, en fin, que no era posible detectarlo de manera directa, y finalmente ni siquiera los experimentos interferométricos pudieron dar cuenta del movimiento relativo al éter. Entonces llegamos a 1905, que es el año en que nace la relatividad. Aquí estamos viendo la caligrafía de Einstein. ¿Y qué dijo Einstein entonces en 1905? Dijo, bueno, el éter no existe. Las ondas electromagnéticas no son ondas de materia. Lo que esto significa es que el campo electromagnético adquiría entidad en sí mismo. Quiero decir,
cuando en una onda de materia decimos que se propaga una energía, es decir, que hicimos un trabajo, una perturbación en algún lugar, y eso se propaga, y entonces esa energía propagándose puede hacer trabajo en otro lugar, bueno, esa energía está en el medio que es perturbado, viaja por el medio material. El medio material se perturba y esa perturbación se transmite a un punto vecino de ese mismo medio y así sucesivamente, y entonces va un paquetito de energía que llega después a otro lugar y puede hacer trabajo en otro lugar. Bueno, el éter no existe, es decir, el paquetito de energía está en el propio campo electromagnético. El campo electromagnético es una entidad física en sí mismo. Entonces el éter no existe y la teoría de Maxwell, de acuerdo a Einstein, es parte del conjunto de leyes fundamentales de la física que obedecen el principio de relatividad. Esto es, el movimiento absoluto no es detectable ni mediante fenómenos mecánicos, ni mediante fenómenos electromagnéticos, porque no pudimos detectar el estado de movimiento relativo al éter de nuestro laboratorio usando un experimento de carácter electromagnético. Ese éter que nos daría, digamos, que tendría la entidad de sistema de referencia privilegiado para todos los fenómenos. Entonces, no hay manera de detectar el movimiento absoluto. El principio de relatividad es consolidado, es extendido a los fenómenos electromagnéticos. Ahora, si las leyes de Maxwell han de valer en cualquier sistema de referencia inercial, entonces tendremos para la velocidad de la luz un mismo valor en cualquier sistema de referencia inercial, el valor que está escrito en las leyes de Maxwell, en las ecuaciones de onda. Por lo tanto, el teorema de adición de velocidades de Galileo es falso. Los supuestos del teorema de adición de velocidades de Galileo son falsos. ¿Cuáles son esos supuestos? Nuestra creencia en distancias invariantes, que nos lleva también a que los tiempos sean invariantes. Eso va a haber que revisarlo. Ahora, eso estaba en la base de la construcción de la mecánica clásica. La mecánica clásica también va a haber que revisarla para que se mantenga dentro del principio de relatividad, pero bajo las nuevas transformaciones de coordenadas que van a reemplazar a las de Galileo, que como ustedes saben son las transformaciones de Lorentz. Bueno, entonces la pregunta que voy a dejar planteada antes del intervalo es, bueno, si debemos hacer este cambio de paradigma espacio-temporal, abandonando la creencia en distancias y tiempos absolutos, ¿cómo deberíamos proceder para obtener esas nuevas transformaciones de coordenadas sin meter en esas transformaciones ningún preconcepto sobre la naturaleza del espacio y del tiempo? Entonces vamos a seguir a las 6 y vamos a analizar esta cuestión. Bueno, entonces para proceder sin preconceptos y construir nuevamente las transformaciones de las coordenadas, vamos a estudiar este problema muy simple. De lo que se trata acá es de observar el recorrido de una partícula a lo largo de una barra en el sistema de referencia donde la barra está en reposo. La longitud de la barra, como no va a ser más considerada un invariante, estamos dispuestos a abandonar esa creencia. Bueno, cuando la barra está en reposo, sea el sistema de referencia que fuere donde esté en reposo, pero allí donde esté en reposo, tendrá una longitud que llamaremos L0, longitud propia de la barra. En otro sistema de referencia, la longitud podrá ser distinta, si es que efectivamente terminamos, como vamos a terminar, abandonando la creencia en distancias invariantes. Entonces por eso la tenemos que identificar, tenemos que saber que estamos hablando de la longitud en el sistema de referencia donde la barra está en reposo. No importa cuál sea ese sistema, es decir, no es que estamos menoscabando el principio de relatividad ni nada. Es decir, todos los sistemas inerciales siguen siendo equivalentes, pero bueno, en aquel sistema donde la barra está en reposo, tendrá su longitud propia. Entonces, lo que vamos a imaginar es que esta partícula recorre la longitud de la barra con una cierta velocidad v,
y que ese mismo fenómeno se puede observar desde otro sistema de referencia, y en particular vamos a adoptar como otro sistema de referencia el sistema de referencia donde la partícula está en reposo y lo que se mueve es la barra. Ese sistema de referencia se llama el sistema de referencia propio de la partícula. En ese sistema de referencia, la longitud de la barra será otra, no sabemos si mayor o menor que L0, pero será otra. Acá la dibujé como menor simplemente porque el resultado finalmente va a ser que es menor, pero bueno. Lo que se ve entonces en el sistema propio de la partícula es una barra moviéndose hacia la izquierda, con velocidad menos v entonces, y bueno, el tiempo que transcurre entre los dos encuentros de la partícula con el extremo A de la barra y de la partícula con el extremo B de la barra, lo llamaremos tiempo propio porque usaremos esa denominación cada vez que hablemos de dos eventos que ocurren en el mismo lugar. Grábense esta palabra evento. Es una palabra importante que en mecánica clásica podríamos usarla, pero no la usamos. Pero cuando hablamos de un evento, hablamos de un aquí y un ahora. El encuentro entre la partícula y un extremo de la barra ocurre en un lugar y en un instante. Es un aquí y un ahora. Es un evento. Tiene coordenadas de posición y de tiempo. Y las transformaciones, ya sean las de Galileo o las de Lorentz que vamos a ver, son transformaciones para las coordenadas de los eventos. Entonces, es importante identificar los eventos antes de hacer las transformaciones. Saber de qué evento estamos hablando. Y acá tenemos, bueno, entre todos los eventos que podríamos imaginar, tenemos dos eventos definidos claramente, que es el encuentro de la partícula con el extremo izquierdo de la barra y el encuentro de la partícula con el extremo derecho. Y como decimos, esos dos eventos en el sistema propio de la partícula ocurren en el mismo lugar, allí donde está la partícula, y la partícula está quieta, así que ocurren en la misma posición, en el mismo valor de coordenada espacial. Entre esos dos eventos transcurre un tiempo que en ese sistema de referencia donde los eventos ocurren en el mismo lugar, llamaremos tiempo propio. Y siempre que para un par de eventos exista un sistema de referencia donde el par de eventos ocurre en el mismo lugar, podremos definir esta cantidad, este intervalo de tiempo que llamamos el tiempo propio, como el tiempo medido en ese sistema de referencia. Bueno, entonces aquí tenemos longitud propia, la longitud de la barra en reposo, y tiempo propio, el tiempo transcurrido entre los dos eventos que ocurren en el mismo lugar. Y estamos hablando del mismo par de eventos, nada más que en el primer sistema de referencia los dos eventos no ocurren en el mismo lugar. Uno ocurre acá y el otro ocurre acá. Entonces en este otro sistema de referencia no podemos hablar de tiempo propio. El tiempo transcurrido en este sistema de referencia, el inicial, es un delta t. Es un delta t. Sin ningún otro nombre, digamos. Bueno, acá vemos de vuelta las dos situaciones, el sistema fijo a la barra, la partícula viaja con velocidad v, transcurre un tiempo delta t, y el espacio recorrido, la longitud recorrida, LO, tiene que ser igual a v por delta t. En cambio, en el otro sistema de referencia, el sistema fijo a la partícula está quieta, la barra se mueve con longitud L, y transcurrido el tiempo delta tau, la barra pasó, digamos, hizo todo su recorrido, es decir, a través de la posición que ocupa la partícula, y entonces ahí tendremos que L es igual a V por delta tau. Si hacemos el cociente entre estas dos relaciones, la velocidad se simplifica y queda que el cociente de longitudes, LO sobre L, es igual al cociente entre delta t y delta tau. Bueno, quiere decir que la relación entre las longitudes de la barra tiene que ver con la relación entre los tiempos medidos entre estos eventos en un sistema y en el otro.
Ahora miremos cada relación por separado. Si a mí me hablan de la relación entre las longitudes de la barra, me dicen que la barra cuando está en reposo mide L0 y cuando está moviéndose con velocidad v mide L. El cociente entre L0 y L, ¿de qué puede depender? Y de la velocidad. De la velocidad del movimiento de la barra. Entonces, L0 sobre L será alguna función de la velocidad de la barra. Lo que esta igualdad que acabamos de obtener dice es que, del mismo modo, el cociente entre los tiempos va a tener que ser la misma función de la velocidad relativa entre esos dos sistemas de referencia. Y entonces de lo que se trata ahora es de averiguar cuánto vale esta función gamma de b. Aunque aparentemente hemos procedido aquí sin ningún preconcepto acerca de la naturaleza del espacio y del tiempo, porque estamos dispuestos a dejar caer los preconceptos anteriores, todavía hay preconceptos. Cuando estamos diciendo este resultado recuadrado en rojo, en realidad estamos metiendo también bajo la alfombra otras cosas. Hay preconceptos que están escondidos. Por ejemplo, podría ocurrir que el cociente de longitudes fuera distinto en distintos lugares del universo, que dependiera de la posición de la barra, no solo del movimiento de la barra. Bueno, pero igual que en la mecánica clásica, la relatividad especial, esta primera etapa de la teoría de la relatividad, que llamamos relatividad especial, entiende que el espacio es homogéneo, que las propiedades del espacio son las mismas en todos lados y que por lo tanto el cociente de las longitudes no puede depender más que de la velocidad de la barra. No que la barra se esté desplazando en algún lugar remoto del universo o acá en el sistema solar, porque las propiedades en ese lugar remoto del espacio o acá en el sistema solar son las mismas. Entonces la posición de la barra no tiene ninguna influencia sobre la longitud de la barra. Esa es una hipótesis que está escondida acá. Es una hipótesis de homogeneidad del espacio. También hay una hipótesis de isotropía del espacio, porque podríamos decir, bueno, y si la barra se mueve en una dirección o en otra, la contracción o dilatación de longitudes, no sabemos qué va a resultar. ¿Es igual o depende de en qué dirección se mueve la barra, no solo con qué valor de velocidad? Y estamos suponiendo en realidad que solo depende del valor de la velocidad y no de la dirección, porque el espacio es igual en todas direcciones, y entonces el cambio de dirección del movimiento no hace ningún efecto sobre este cociente que queremos estudiar. Y del mismo modo estamos suponiendo que el tiempo es homogéneo. Son todas suposiciones de la mecánica clásica también. Esto es, que este cociente no depende del tiempo, que este cociente hecho hoy en día o dentro de 1000 millones de años da el mismo valor. Cosa que después en relatividad general va a ser diferente. Entonces, muy bien, aceptando entonces estas hipótesis de espacio isótropo y homogéneo y tiempo homogéneo, la conclusión a la que arribamos aquí es que el cociente de longitudes tiene que ser una función de la velocidad y que la misma función de la velocidad tendrá que ver con el cociente de tiempos. Y lo que resta aquí es saber cuánto vale esa función de la velocidad. Bueno, en física clásica vale 1. Vale 1 porque creemos en que las longitudes son invariantes, entonces L0 y L tienen el mismo valor. Ahora, en relatividad, el valor de gamma de B se subordina a la idea de que las leyes de Maxwell cumplan el principio de relatividad. Y por lo tanto, el valor de gamma de B tendrá que ser el valor adecuado para que en la adición de velocidades resulte que si la velocidad es c en un sistema de referencia S, sea también c en otro sistema S'. El valor de gamma de B se subordina a la invariancia de la velocidad de la luz, que es un hecho que tiene sustento experimental. Entonces vamos a hacer otro experimento pensado para encontrar ese valor de gamma
aceptando la invariancia de la velocidad de la luz. El experimento es este que está acá. Tenemos una barra en reposo, por lo tanto la longitud de la barra la denominamos L0. Hay una fuente que va a emitir un pulso de luz que va a rebotar en un espejo y va a volver a la fuente en un cierto tiempo. ¿Qué velocidad le asignamos al pulso de luz? C. No importa en qué sistema de referencia estemos, le asignamos la velocidad C, porque eso es un postulado de la relatividad especial. Es el postulado de que las leyes de Maxwell valen en cualquier sistema de referencia. La relatividad especial es hija de la teoría de Maxwell. Vamos a precisar modificar la mecánica de Newton, pero no vamos a precisar modificar la teoría de Maxwell. La teoría de Maxwell es relativista, porque la relatividad nace de ella. Entonces, bueno, ese pulso de luz viajó con velocidad c en un viaje de ida y vuelta. ¿Qué distancia recorrió? Recorrió 2 veces L0. ¿Cuánto tiempo empleó? 2L0 sobre c. ¿Qué nombre le vamos a dar a ese tiempo? Le vamos a dar el nombre de delta tau, porque es un tiempo medido entre dos eventos que ocurren en el mismo lugar. El primer evento es la partida de un rayo de luz. Ocurre en la posición de la fuente. El segundo evento es el regreso del rayo de luz a la posición de la fuente. Pero la fuente no se movió porque esta barra está en reposo. Entonces, en este caso, el tiempo transcurrido es un tiempo propio. Esta misma situación la vamos a analizar ahora en otro sistema de referencia, donde la barra se estará moviendo con velocidad v, por lo tanto a su longitud la vamos a llamar L. El rayo de luz va a seguir viajando a velocidad c. Toda la cinemática que vamos a hacer es una cinemática elemental. Lo único que hay acá, lo único nuevo que hay acá, es que atribuimos la misma velocidad c al rayo de luz en un sistema y en otro. No usamos la adición galileana de velocidades, porque eso está descartado, eso ya no sirve más. Usamos la invariancia de la velocidad de la luz. Entonces, con cinemática elemental, vamos a recalcular ahora cuánto tiempo transcurre en este sistema de referencia entre la partida del rayo desde la fuente hasta el regreso del rayo a la fuente. Entonces vamos a descomponer ese tiempo total en un tiempo de ida, es el tiempo en el que el pulso de luz sale de la fuente y llega al espejo. La distancia que tiene que recorrer es la longitud de la barra L, más lo que se desplazó la barra en ese tiempo de viaje. En el tiempo de ida, delta t de ida, la barra se desplazó v por delta t de ida. Y toda esta distancia fue cubierta a la velocidad c. Entonces, ¿qué distancia se cubrió? Bueno, por un lado c por delta t de ida, porque se cubre a la velocidad c. Y por otro lado, esa distancia es igual a v por delta t de ida más l. A la vuelta, hacemos lo mismo. Nada más que como la fuente va al encuentro del pulso, el recorrido de la fuente se descuenta del tiempo de viaje, ¿no? Entonces aquí la distancia recorrida por el pulso en el tiempo de vuelta es L menos lo que avanzó la barra, v por delta t de vuelta. El tiempo total del viaje de ida y vuelta es la suma de estos dos tiempos, y despejando delta t de ida de acá y delta t de vuelta de acá, nos queda delta t de ida L sobre c menos b, delta t de vuelta L sobre c más b. Saco un común denominador, que va a ser c cuadrado menos b cuadrado. Bueno, sigo operando un poco más, saqué de ese c cuadrado menos c cuadrado, saqué un c cuadrado afuera y me quedó 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado, etc. Y bueno, finalmente aquí me quedó un 2L sobre C, 1 sobre 1 menos B cuadrado sobre C cuadrado. Bien. Entonces voy a hacer el cociente entre esto que está acá, este resultado, que relaciona delta tau con la longitud propia de la barra, la longitud de la barra en reposo, perdón, con este otro resultado que relaciona el tiempo delta t, que corresponde al mismo par de eventos, pero en otro sistema de referencia,
y la longitud L de la barra en ese otro sistema de referencia. Cuando haga el cociente, el 2 sobre C se va a ir, me va a quedar un cociente entre L y L0, y me va a quedar esto también. Es decir, me va a quedar esto que está acá. Ahora, por lo que vimos antes, L0 sobre L es lo que hemos llamado la función gamma. Y habíamos dicho también que gamma de B tenía que ser delta T sobre delta tau, así que delta tau sobre delta T es gamma de B a la menos 1. Entonces de acá paso este gamma de B a la menos 1 del otro lado, paso esto dividiendo, paso el cuadrado como raíz, y me queda que esta es la función gamma de B. Por lo tanto, la longitud de la barra en movimiento es menor que la longitud propia de la barra. La barra se ve contraída cuando está en movimiento. Y en cambio, el tiempo propio entre el par de eventos, cuando pasamos a otro sistema de referencia, se ve un tiempo delta t más grande, porque esto que está acá dividiendo es menor que 1. Se ve un tiempo delta t más grande, entonces el tiempo entre el mismo par de eventos se ve dilatado en otro sistema de referencia. Esto es, el tiempo propio es el tiempo más corto entre el par de eventos. En cualquier otro tiempo se ve, en cualquier otro sistema se ve un tiempo mayor. Y la longitud propia es la longitud más larga del cuerpo, la barra, de lo que se trate. Y en cualquier otro sistema donde ese cuerpo esté en movimiento, se verá una longitud menor. Esta contracción de longitudes se la suele llamar en los libros la contracción de Lorentz. Y entonces, siendo que Lorentz es anterior a Einstein, uno dice, pero como Lorentz ya había descubierto esta contracción. Bueno, Lorentz había descubierto la fórmula, o quizás nada más que la aproximación para bajas velocidades, donde reemplazamos la raíz como 1 menos 1 medio de b cuadrado sobre c cuadrado. Pero la entendía de una manera totalmente diferente. Lorentz y también Fitzgerald habían examinado aquellos experimentos interferométricos de los que hablábamos, como el experimento de Michelson y Morley, famoso. Y Lorentz había dicho que el resultado nulo de ese experimento se podía entender si considerábamos que, como el experimento se estaba moviendo en el mar de éter, la presión que el mar de éter ejercía sobre el experimento, sobre la mesa, sobre el interferómetro, hacía acortar la longitud del interferómetro en la dirección de ese movimiento en el mar de éter. Lorentz pensaba que esa contracción era una contracción dinámica, en el sentido que era un efecto de una interacción entre un medio material llamado éter y otro objeto material que era el interferómetro. Y que por lo tanto, siendo una contracción dinámica, una contracción debido a una interacción física, en todos los sistemas de referencia se tendría que observar ese cambio de longitud. Contrariamente, en relatividad, esta contracción de longitudes, por cierto, en relatividad no existe el éter, como ya hemos dicho, esta contracción de longitudes es un efecto cinemático, no proviene de ninguna interacción. Y tampoco es vista en cualquier sistema de referencia. En cualquier sistema de referencia donde la barra esté en reposo, tendrá una longitud L0. Y en cualquier sistema de referencia donde la barra se mueva con velocidad v, tendrá una longitud L, dada por esta fórmula. Bueno, ese es el significado de la contracción de longitudes relativista. Bueno, uno se podría preguntar qué sucede si la barra se moviera a velocidad mayor que c. Entonces, el pulso de luz, en el sistema de referencia donde la barra se mueve con velocidad mayor que c, el pulso de luz nunca alcanzaría el espejo viajando a la velocidad c. Nunca podría rebotar, nunca podría volver a la fuente. Si la barra se pudiera mover en un sistema de referencia a velocidad mayor que c, bueno, entonces todo esto nos conduciría a un absurdo. Como vamos a ver luego, y como ustedes seguramente saben,
la dinámica relativista va a impedir que una partícula se acelere a velocidades mayores que la de la luz. Es decir, por más trabajo que se entregue a una partícula, su velocidad siempre va a quedar por debajo de la velocidad de la luz. Y por otro lado también, cuando veamos las transformaciones relativistas de velocidades, las transformaciones de Lorentz de las velocidades, vamos a ver también que si un móvil tiene velocidad menor que c en un sistema de referencia, por ejemplo, la barra está en reposo en un sistema de referencia, entonces en cualquier otro sistema de referencia tiene velocidad menor que c. Así que esta situación no se va a dar. Bueno, finalmente, ¿por qué en nuestra vida cotidiana no percibimos la contracción de longitudes ni la dilatación del tiempo? Bueno, porque para cualquier velocidad de nuestra vida cotidiana, estos efectos son despreciables, aún para velocidades mucho mayores. 30 kilómetros por segundo, por ejemplo, es la velocidad con la que la Tierra recorre su órbita alrededor del Sol, es la velocidad relativa al Sol. Para una velocidad de este calibre, el efecto sobre las longitudes y tiempos es totalmente despreciable. Si multiplicamos por 100 esta velocidad, vamos a una velocidad que se puede dar con suerte en algunos cúmulos de galaxias suficientemente grandes, pueden llegar a ser de esta magnitud las velocidades relativas entre las galaxias del cúmulo. Aún a esta velocidad tan grande, todavía el efecto es muy pequeño. A la mitad de la velocidad de la luz, bueno, ahí claro, ya el efecto es importante, es de un 13%. Esto no quiere decir que entonces finalmente todo lo que estamos diciendo sea totalmente irrelevante. Como vamos a ver la clase que viene, cuando reformulemos la mecánica de Newton y la volvamos relativista, entonces van a aparecer fenómenos que sí tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Pero todavía podría decir algo más. El sistema GPS que utilizamos en nuestra vida cotidiana y que nos da la posición sobre el globo terráqueo con una precisión notable, depende de un sistema de satélites que orbitan alrededor de la Tierra y que portan relojes atómicos. Y que por lo tanto, el tiempo que mide esos relojes está afectado relativísticamente por estas cosas que estamos diciendo, por tener un movimiento relativo respecto de los relojes de Tierra. Es más, está afectado también gravitatoriamente, relativísticamente, gravitatoriamente en el sentido de la relatividad general, quiero decir, está afectado también. En relatividad general, el campo gravitatorio afecta la marcha de los relojes. Entonces, tanto el movimiento relativo, como estamos viendo acá, y también el campo gravitatorio, en relatividad va a afectar la marcha de los relojes. Y si estos efectos relativistas no fueran tenidos en cuenta en el sistema GPS no podría alcanzar de ninguna manera la precisión que tiene. Así que, en ese sentido, también estos efectos forman parte hoy en día de nuestra vida cotidiana. Bueno, volvamos entonces al problema de cargas que habíamos planteado al comienzo. ¿Qué podemos decir ahora? Bueno, podemos decir que acá tiene que entrar en juego la contracción de longitudes. Entonces, ¿qué tenemos? Las cargas negativas en el primer referencial estaban en reposo. Podemos imaginar que están separadas por barras de longitud L0 y que al pasar al otro sistema de referencia, en movimiento respecto al primero, esas barras van a estar moviéndose y se van a ver contraídas. Por lo tanto, las cargas van a estar más próximas entre sí. Y va a aumentar la densidad de carga negativa. Por el contrario, como las cargas positivas estaban en movimiento, esas barras que podemos imaginar entre ellas tenían una longitud contraída en este laboratorio, mientras que en este otro tiene la longitud propia. Entonces las cargas positivas se van a ver separadas, más separadas, en el referencial de la derecha. De todo esto resulta que el hilo superior va a tener una carga neta negativa, una densidad de carga neta negativa.
El hilo de abajo va a tener una densidad de carga positiva todavía, igual que antes, menor, porque las cargas van a estar más separadas, pero densidad de carga positiva al fin. Entonces, un hilo cargado negativamente con carga neta negativa se atrae eléctricamente con un hilo cargado positivamente. La interacción entre los dos hilos aparece así en ambos referenciales. En un referencial es de índole magnética, en el otro referencial es de índole eléctrica. En relatividad, cuando cambiamos de referenciales, lo eléctrico y lo magnético se mezclan entre sí. Así como se van a mezclar el tiempo y el espacio en las transformaciones de Lorentz que estamos a punto de ver. Entonces, esta es la respuesta de la relatividad al problema planteado inicialmente. La relatividad nos dice si podemos usar las leyes de Maxwell en todos los sistemas de referencia inerciales. Pero tenemos que aprender a transformar las densidades de carga y de corriente, porque el cambio del sistema de referencia inercial las afecta. Bueno, vamos a ver un experimento que se hizo en el año 41, y fue el primer experimento que mostró la evidencia de la dilatación del tiempo. Este experimento, que se lo suele llamar el viaje del muón, consiste en medir la población de muones, que son unas partículas que se generan en la alta atmósfera cuando entran rayos cósmicos, que son partículas cargadas, que chocan con partículas que están en la alta atmósfera. De esos choques surgen estas partículas que se llaman muones. Todo eso no nos importa ahora, pero sí nos importa saber que esos muones se desintegran en poco tiempo, se desintegran en otras partículas, en electrones, neutrinos, bueno. ¿En qué poco tiempo se desintegran estos muones? Bueno, si uno observa muones de baja energía, esto es, a baja velocidad, muones prácticamente en reposo, digamos, muones movidos a velocidad mucho menor que la de la luz, en concreto, si uno observa estos muones en laboratorio, puede ver que el periodo de semidesintegración es de 1,52 por 10 a la menos 6 segundos. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una población de muones en una caja en el laboratorio, si tengo un número n de muones, al cabo de este tiempo, la mitad de esos muones se desintegró. Si dejo pasar otra vez este tiempo, la mitad que quedaba se vuelve, la mitad de la mitad se vuelve a desintegrar. Entonces me queda la cuarta parte, y así sucesivamente. Eso es lo que significa el periodo de semidesintegración, que es un tiempo. Y que entonces, visto en otro sistema de referencia, donde los muones se estén moviendo a alta velocidad, tendría que tener otro valor. El experimento que se hizo en el año 41 consistió en medir la población de muones a una cierta altura sobre el nivel del mar. Esa altura fue de 1908 metros. Entonces, acá había una densidad de muones que, como dije, se crean en la alta atmósfera. Por lo tanto, los muones que se detecten a nivel del mar son los mismos que se midieron acá arriba y que fueron decayendo. Los que llegaron hasta el nivel del mar son los que se detectan, porque no se crean en la mitad del viaje otros nuevos muones, solo se crean en la alta atmósfera. Entonces, la idea era medir la población de muones en la altura, medirlos a nivel del mar, y ver entonces qué población quedó al cabo de estos decaimientos. Y entonces tenemos que pensar lo siguiente. Los muones que se crean en la alta atmósfera se crean a muy alta energía. Esos muones, generados por los rayos cósmicos, tienen una velocidad que es prácticamente la velocidad de la luz. Entonces nos podemos preguntar cuánto tiempo tardan en recorrer los 1908 metros que distaban entre los dos detectores. Y viajando a esa velocidad colosal, demoran un tiempo 6,39 por 10 a la menos 6 segundos, que es 4 veces el tiempo del periodo de semidesintegración. Al cabo del primer periodo, la población se tiene que reducir a la mitad, al cabo del segundo
Bueno, se tendría que haber reducido 16 veces, entonces, si no pensamos relativísticamente. Y lo cierto es que lo que se midió a nivel del mar era mucho más. Es decir, la población de muones no había disminuido por un factor 16. No, había disminuido muy poco. ¿Cómo se interpretaba entonces ese resultado? Y entonces el resultado se interpreta de la siguiente manera. ¿Cuál es la distancia que recorre el muón en su sistema propio? Bueno, en su sistema propio, debido a la contracción de longitudes, esta montaña, en su sistema propio, es como la barra que está pasando de largo. El muón ahora está fijo y la montaña pasa de largo, entonces el muón la ve contraída. ¿En cuánto la ve contraída? Y bueno, la velocidad relativa muón-tierra es de 0,9952 c. Por lo tanto, el factor de contracción, la raíz de 1 menos la velocidad del muón sobre c cuadrado, porque la velocidad del muón es la velocidad relativa entre los dos sistemas de referencia que estamos considerando, da esto que está acá, y echa la cuenta, la montaña se ve de una altura de 186 metros en el sistema propio del muón. Entonces, en el sistema propio del muón, el muón recorre una distancia muy corta. Y una distancia muy corta, ¿en cuánto tiempo? Bueno, acá entonces tenemos el tema de la contracción de longitudes. Y ahora para saber en cuánto tiempo recorrió esa distancia muy corta, va a entrar en juego el tema de la dilatación del tiempo, porque en el sistema propio del muón, el tiempo transcurrido entre un extremo y el otro de la montaña es un tiempo propio. Es lo mismo que pasaba en el problema de la barra y la partícula. Y entonces este tiempo propio, en relación a este delta t, que es un tiempo dilatado, lo podemos calcular también con la relación de la dilatación del tiempo. Entonces tomo el tiempo dilatado, lo multiplico por el factor de la raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado, y me da que el tiempo propio es 6,25 por 10 a la menos 7 segundos. Es decir, es menor que el tiempo de semidesintegración. Ahora, como el periodo de semidesintegración lo hemos medido en laboratorio con muones de baja energía, entonces ese periodo de semidesintegración lo tengo que usar en el sistema propio del muón, no en el otro sistema de referencia. No me sirve para el otro sistema de referencia porque en este sistema de referencia fijo a la Tierra, los muones son de alta energía. Y entonces juega el tema de la dilatación del tiempo. En el sistema propio del muón, el tiempo transcurrido es 6,25 por 10 a la menos 7, y no llegó todavía a ser el tiempo de semidesintegración. Y es por eso que en la superficie de la Tierra se detecta una población de muones que es prácticamente igual a la que se detectaba, es decir, ha disminuido muy poco, no llegó a disminuir la mitad respecto de la que se detectaba a 1908 metros. Como ven ustedes, la dilatación del tiempo y la contracción de longitudes son dos aspectos complementarios del mismo hecho físico, algo que estaba también queriendo expresar esta relación que está acá, que la contracción de longitudes y la dilatación del tiempo son dos cosas que van de la mano. Bueno, muy bien. Construyamos entonces las transformaciones de Lorentz. Tenemos que volver al punto de partida, a esta relación entre distancias, que como dijimos teníamos que tener el cuidado de usar las tres distancias medidas en el mismo sistema de referencia. Entonces, eligiendo a S como ese sistema de referencia, DOP se reemplazaba por X, DO' se reemplazaba por B por T. Pero DO' medido en S lo podemos pensar así. Si yo pongo una barra que va desde el origen de coordenadas hasta el punto P, cuya posición queríamos mencionar, era la posición X en el sistema S y X' en S', bueno, la longitud de esta barra
En el sistema S' es X'. Insisto que las coordenadas cartesianas son longitudes medidas en cada uno de los sistemas de referencia. La longitud de esta barra que llega hasta la posición del punto P es lo que llamamos la coordenada X' de P. Pero esa longitud X' en el sistema S se ve contraída por este factor. Por lo tanto, DO'P en el sistema S hay que reemplazarla por esto. Paso la raíz cuadrada al miembro de la derecha y obtengo entonces la transformación de Lorentz para la coordenada X. Muy bien, ¿qué puedo decir ahora para la coordenada T? Voy a decir lo mismo que dije para la transformación de Galileo. Que la transformación inversa, para no privilegiar S de S', se tiene que ver exactamente igual que la transformación directa, salvo por el cambio del signo de B. En gamma de B, B entra al cuadrado, así que ahí el cambio del signo no afecta a gamma de B. Voy a hacer lo siguiente entonces, voy a multiplicar la primera ecuación por gamma de B, acá me va a quedar gamma de B por X', y voy a reemplazar el gamma de B por X' que está en la segunda ecuación. Entonces me va a quedar un gamma cuadrado de X más gamma cuadrado B por T, y después finalmente me queda este término, que es gamma por B por T', que está acá. Hecho esto, puedo despejar T' en función de T y de X. Y haciendo la cuenta, y trabajando un poquito con la expresión que tenemos para gamma, esto se reduce finalmente a esta transformación, que es la transformación de Lorentz de la coordenada temporal de los eventos. Insisto, para usar las transformaciones de Galileo y la de Lorentz, pero hay que tener más cuidado con la de Lorentz porque nuestra vida cotidiana no nos da mucha información sobre las transformaciones de Lorentz. Siempre pensar que estamos transformando coordenadas de eventos, que tenemos que identificar los eventos cuando leemos el enunciado de un problema, de qué eventos nos está hablando, identificarlos, y entonces tenemos que pensar que estas transformaciones se usan para transformar las coordenadas de eventos. ¿Qué pasa con las coordenadas transversales a la dirección del movimiento? ¿Qué pasa con Y y Z? Bueno, yo les voy a dejar como ejercicio usar entonces una suerte de repetición del ejercicio anterior, pero donde ahora la barra está ubicada transversal a la dirección del movimiento relativo entre los sistemas de referencia. Entonces vamos a usar la misma velocidad c en todos los sistemas de referencia, tanto en aquel sistema donde la barra está en reposo y el rayo de luz vaya y vuelva verticalmente, como en el sistema inercial donde la barra está en movimiento y entonces el rayo de luz se vea en diagonal por un problema de composición vectorial de velocidades, pero el módulo de la velocidad va a ser invariante, porque eso es el postulado relativista. Dicho de otra manera, como el rayo de luz tiene que pegar sí o sí en el espejo, porque es lo que ocurre en el sistema donde la barra está en reposo, entonces si el espejo está en movimiento, el rayo de luz tendrá que hacer una cosa como esta. Y entonces, dejando abierta la posibilidad de que la longitud L de la barra se vea diferente, tenga un valor diferente, no se vea, tenga un valor diferente en el sistema donde se mueva transversalmente, les dejo a ustedes como ejercicio demostrar que este L termina siendo igual a L0. Es decir, que no hay cambio de longitudes en las direcciones transversales al movimiento. Lo cual completa el conjunto de transformaciones de Lorentz, porque ahora podemos agregar que I' es igual a I y Z' es igual a Z. Estas transformaciones de Lorentz, cuando Z tiende a infinito, devienen en las transformaciones de Galileo. O si ustedes quieren, las transformaciones de Galileo son buenas aproximaciones toda vez que la velocidad relativa entre S y S' sea mucho menor que C. Bueno, vamos a hablar de líneas de universo, vamos a hablar más la clase que viene, pero vamos a presentar acá qué es la línea de universo de una partícula. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de trayectorias de las partículas. Las trayectorias son las curvas que las partículas dibujan en el espacio de 3 dimensiones.
Las líneas de universo son trayectorias, entre comillas, en el espacio-tiempo. En este dibujo del espacio-tiempo, que tiene 4 dimensiones, las 3 dimensiones espaciales más la dimensión temporal, he dibujado nada más que una sola de las dimensiones espaciales. Por lo tanto, voy a representar una partícula que se mueve en X. Después voy a dibujar también una segunda dimensión espacial, Y, la tercera no la voy a poder dibujar, la tendremos que imaginar. La dimensión temporal, en relatividad, se usa dibujarla en el eje de ordenadas, y no se dibuja T, sino que se dibuja C por T, de manera que los dos ejes tienen dimensiones de longitud. Un rayo de luz que pase, por ejemplo, por x0 en t igual 0, y que se dirige hacia las x crecientes, en este gráfico de c por t versus x, es una línea recta a 45 grados. ¿Por qué a 45 grados? Porque en ordenadas, en un tiempo delta t, tiene que avanzar c por delta t, porque en ordenadas estoy dibujando c por t. Entonces, bueno, en un tiempo delta t avanza c por delta t. ¿Y cuánto avanza la coordenada x? Y como el rayo de luz viaja a velocidad c, la coordenada x también avanza en c por delta t, porque es velocidad por tiempo. Entonces, estos dos catetos en este triángulo son iguales, y por lo tanto este ángulo es de 45 grados. Entonces, las líneas de universo de los rayos de luz son rectas a 45 grados. Pueden ser rectas que vayan para el otro lado, para un rayo de luz que viaja hacia las x decrecientes. Una partícula moviéndose uniformemente a una velocidad u menor que c, en este caso u sub x, porque x es la única dimensión que estoy dibujando, se va a desplazar un delta x igual a ux por delta t. Y el progreso en el tiempo va a ser delta t. Pero como el progreso del tiempo está multiplicado por c, entonces esto mide c por delta t. Y como ux es menor que c, entonces este cateto es menor que este otro cateto. Es decir, este ángulo que está acá es menor que 45 grados, que es también este ángulo que está acá, es el mismo ángulo. Entonces, las líneas de universo de partículas se ven en este gráfico más empinadas que los rayos de luz. Ustedes en Física 1 hacían estos gráficos poniendo X en ordenadas y T en el eje horizontal. Y entonces, a mayor velocidad, veían la línea de universo más horizontal. Ahora la vamos a ver más empinada, más vertical. Perdón, a menor, quiero decir. En la mecánica elemental, cuanto más empinada era la línea de universo, más velocidad tenía la partícula, porque la partícula era la pendiente. La velocidad era la pendiente, perdón. Ahora, en cambio, como hemos invertido las posiciones de los ejes, entonces cuanto más empinada esté la línea de universo, menos rápido se mueve, más chico es este cateto y por lo tanto menor es esta velocidad. Si la partícula está en reposo, finalmente, su línea de universo va a ser vertical, porque va a estar en la misma posición x0 para cualquier valor del tiempo. La tangente de este ángulo alfa es entonces, por lo que estamos diciendo, u sub x sobre c. También podemos pensar en partículas que no se muevan uniformemente, entonces las líneas de universo no van a ser rectas, van a tener otra forma. En partículas que se muevan hacia las x decrecientes, entonces la inclinación va a ser para este lado, bueno, etc. Un aspecto importante que proviene de la invariancia de la velocidad de la luz y cómo eso afecta a nuestras nociones de espacio y de tiempo, cómo afecta a las transformaciones de las coordenadas, es el hecho de que la simultaneidad en relatividad no es absoluta, como lo es en la mecánica clásica, sino que es relativa. En mecánica clásica,
Si dos eventos son simultáneos, lo son en cualquier sistema de referencia. En la relatividad, por la forma en que se mezclan el tiempo y las coordenadas espaciales en las transformaciones de Lorentz, o lo que es lo mismo, por la propia invariancia de la velocidad de la luz, la simultaneidad pasa a ser relativa y vamos a entender por qué en este sencillo ejemplo. Lo que estamos viendo acá es una especie de vagón de ferrocarril. En el centro del vagón hay una fuente de luz que en un cierto instante se enciende y emite luz en todas direcciones. En particular aquí nos interesa un rayo de luz que va hacia adelante y otro pulso que va hacia atrás. Para hacer esto más en fin, interpretable, supongamos que hay dos puertas en los extremos del vagón, A y B, y dos sensores que van a detectar la llegada de estos pulsos de luz. Como los pulsos viajan con velocidad c en cualquier sistema de referencia y en cualquier dirección, entonces el tiempo que le demande a este pulso llegar hasta el sensor B es el mismo tiempo que le va a demandar a este pulso en llegar al sensor A. Llegan al sensor y se abren las puertas. Los eventos entonces son simultáneos. ¿Qué eventos? La apertura de las puertas o la llegada de los pulsos a los sensores, que es lo mismo. Entonces aquí tenemos dos eventos simultáneos, pero ¿cómo se ven estos eventos en un sistema de referencia donde el vagón está en movimiento? Supongamos que cambiamos a un sistema de referencia donde el vagón se mueve hacia la derecha. Entonces, aquí también los dos pulsos viajan con velocidad c, porque ese es el postulado de la relatividad especial, la invariancia de la velocidad de la luz. La cinemática, como dijimos antes, sigue siendo la misma de siempre. La cinemática que estuvimos usando en los experimentos pensados de la barra y el espejo es la cinemática de siempre. Lo único es que usamos que la velocidad de la luz es c en cualquier sistema de referencia. Y entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Que siendo la velocidad de la luz hacia adelante y hacia atrás la misma, c, como el sensor A va hacia el encuentro del rayo que se mueve hacia la izquierda, mientras que el sensor B se aleja del rayo que lo está persiguiendo, entonces va a suceder en primer lugar el encuentro en el punto A, en el sensor A, que el encuentro del sensor B. Por lo tanto, la puerta A se va a abrir antes que la puerta B y más tarde se va a abrir la puerta B. Son los mismos eventos, son las aperturas de las puertas, que son simultáneos en un sistema de referencia y no lo son en otro sistema de referencia. Si hubiésemos elegido un sistema de referencia donde el vagón se moviese hacia la izquierda, entonces la situación hubiera sido al revés. Se hubiera abierto primero la puerta B y después la puerta A, porque el sensor B iría al encuentro de este pulso. Bueno, es frecuente dibujar las coordenadas primadas en un gráfico de las coordenadas del sistema S. Entonces, aquí tenemos el gráfico de las coordenadas del sistema S, tal como lo habíamos dibujado antes, CT y X. Queremos ver cómo se ven los eventos que tengan un mismo T' en el sistema S'. Es decir, cómo se ven las líneas T' igual constante. Fíjense, los eventos que tienen la misma coordenada T en el sistema S son líneas horizontales. ¿Cuáles son las líneas T constantes? Y son estas horizontales. ¿Cuáles son las líneas X constantes? Y son las verticales. Son las líneas de universo de partículas que están siempre en una misma posición X. Bueno, lo que nos queremos preguntar ahora sobre este gráfico CT versus X, ¿cómo se ven las líneas T' igual constante? Y si yo voy a las transformaciones de Lorentz y digo, bueno, ¿qué pasa si T' es igual constante? O si C por T' es igual constante. Y me queda acá que para que C por T' sea constante, entonces C por T menos B sobre C cuadrado X tiene que ser constante. Todos los eventos que tengan C por T menos B sobre C cuadrado por X igual a una constante, a una misma constante, serán los eventos que tienen el mismo T'.
Entonces, de lo que se trata es que C por T menos B sobre C por X sea una constante. Y esto es la ecuación de una recta con pendiente B sobre C. B sobre C es un número menor que 1. Entonces, son rectas como las que están dibujadas acá. Estas son las líneas T' igual constante. Si yo quiero saber para un evento E, que como dijimos es un aquí y una ahora, es un X y un T, eso es un evento, es un punto en el espacio-tiempo. Un evento es un punto en el espacio-tiempo. Si me dan un punto en el espacio-tiempo y me preguntan cuál es la coordenada X de E, y bueno, bajo verticalmente hasta el eje X y tengo la coordenada X de E. ¿Cuál es el tiempo en el que ocurre el evento E en el sistema S? Voy horizontalmente hasta el eje T y ahí tendré el TE. Pero los puntos que tienen igual T', en este gráfico que estoy haciendo sobre el gráfico de coordenadas del sistema S, los puntos que tienen igual T' se ven como rectas con inclinación B sobre C en el gráfico de las coordenadas S. Los puntos que tienen igual T', entonces son estas rectas, como decíamos. Y si yo quiero saber cuál es la coordenada T' del evento E, tengo que ir sobre la línea de T' igual constante hasta el eje T' para saber ahí cuánto vale el T' E. Y del mismo modo, si yo quiero saber cuáles son las líneas X' igual constante, voy a las transformaciones de Lorentz, que me van a decir que las líneas X' igual constante son aquellas, puedo multiplicar si quieren por C o como quieran. Bueno, las líneas X' igual constante son aquellas donde X menos B por T sea igual a una misma constante. Son rectas también va a dar la ecuación de una recta. ¿Qué recta? Y bueno, la recta, aquí multiplico por C para que aparezca el C sobre B y el C por T. Son rectas con inclinación C sobre B. Es decir, la tangente de estas rectas obedece a un ángulo que es complementario del ángulo de estas otras, porque la tangente C sobre B es inversa de la tangente B sobre C que tenían las rectas anteriores. Esto es, las líneas X' igual constante se ven como estas líneas grises gruesas, porque tienen pendientes complementarias. Si me preguntan cuál es la coordenada X' del evento E, voy a tener que venir sobre una línea X' igual constante para leer la coordenada X' del evento E acá. Como ustedes ven, los rayos de luz también pasan como bisectrices de estas líneas coordenadas del sistema S', igual que eran bisectrices de las líneas coordenadas del sistema S, porque eso corresponde a que el delta X' sigue siendo igual al C por delta T'. Esto es que la velocidad del rayo de luz sigue siendo C en el sistema S'. Bueno, la clase que viene les voy a decir que en realidad hay que tener cuidado, esto que dijimos está bien, pero hay que saber cómo se calibran estos ejes para terminar de hacer estas lecturas. Vamos a ver que la calibración de los ejes no es trivial, porque nosotros estamos acostumbrados a hacer unas transformaciones que son muy sencillas, que son las rotaciones. Sabemos pasar de un sistema XY a un sistema X' y' mediante una rotación, y ahí calibramos de la misma manera el eje X y el eje X'. Donde marcamos el 1, la unidad del eje X, lo marcamos a una cierta distancia del origen O, y a la misma distancia marcamos la unidad del eje X'. Vamos a ver que eso tiene que ver con que las rotaciones dejan invariantes las circunferencias, pero las transformaciones de Lorentz, que no son en el plano XY, sino que son en el plano XT, en lugar de dejar invariantes circunferencias, dejan invariantes
hipérbolas. Y entonces la calibración no es tan trivial. Bueno, entonces la clase que viene vamos a terminar con toda esta parte cinemática, de la cinemática relativista y los cambios de coordenadas y las transformaciones de Lorentz. Vamos a definir los conos de luz y las relaciones causales entre eventos. Y luego vamos a pasar a la dinámica relativista lagrangiana y hamiltoniana. Muy bien, entonces seguiremos el próximo lunes.